Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar con la ley de salud pública 26529. En este caso, la ley Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Es la sancionada en octubre, el 21 de octubre del año 2009. Y fue promulgada, de hecho, en noviembre 19 de noviembre de 2009. Y bueno, versa sobre los derechos del paciente, la historia clínica y el consentimiento informado. Vamos a leerla, así los ayudo para que puedan estudiarla, conocerla. La vamos a leer directamente. Vamos a comenzar con el artículo 1. El artículo 1 indica entonces el ámbito de aplicación, el ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica se rigen por la presente ley. Eso indica el artículo 1 entonces. Y nos permite pasar al capítulo 1, en el cual se tratan los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Artículo 2. Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y él o los profesionales de la salud, él o los agentes del seguro de salud y cualquier efector que se trate. Y son los siguientes. A. Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser asistidos por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. Esa es la única situación en la que se puede eximir de su deber de asistir al paciente. B. Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. O sea que el punto B habla del trato digno y respetuoso que el paciente tiene derecho a recibir de los agentes del sistema de salud que intervienen. Punto C. Intimidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley 25326. O sea que acá se refiere en el punto C a la intimidad que toda actividad médico-asistencial debe mantener con respecto al paciente. Muy bien. Confidencialidad. El paciente tiene derecho, este es el punto D, confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente. Confidencialidad. Hasta acá tenemos asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad, confidencialidad.
Seguimos. El punto E, autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir, en los términos de la Ley 26061, a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo del procedimiento quirúrgico, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente. Acabamos de hablar de la autonomía de la voluntad del paciente para aceptar o rechazar tratamientos, incluso en estado terminal. Punto F. Información sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud. Punto. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. O sea que el paciente tiene derecho a recibir la información necesaria vinculada a su salud, inclusive el derecho a la información, el derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. Bueno, está un poco confuso, léanlo para sacar sus dudas. Recuerden que siempre pueden poner pausa y cotejar el material porque está en pantalla. Punto G. Interconsulta médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamientos relacionados con su estado de salud. Muy bien. Hasta acá leímos los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Vamos a repasar los puntos de este artículo 2. El punto A, asistencia. Tiene derecho a recibir la asistencia. Punto B, trato digno y respetuoso. Tiene derecho a que los agentes de salud se dirijan al paciente con un trato digno y respetuoso. Intimidad. Toda actividad relacionada con la información y el trato con el paciente, este tiene derecho a que sea tratada de una manera respetando la intimidad del paciente. Confidencialidad. Tiene derecho a la confidencialidad de esta información. Autonomía de la voluntad. Tiene derecho a aceptar o rechazar procedimientos terapéuticos. Información sanitaria. Tiene derecho a recibir toda la información sanitaria necesaria. Interconsulta médica. El paciente tiene derecho a recibir información sanitaria por escrito de su situación para poder realizar una interconsulta. Muy bien. Continuemos entonces.
con el capítulo 2, donde se trata de la información sanitaria. Capítulo 2, artículo 3. Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por información sanitaria aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos. Artículo 4. Autorización. La información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante legal o en su defecto al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo, y los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces lo que dice acá es que en el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad para comprender la información, la misma se le puede brindar a su representante legal o a su cónyuge, a la persona que sin ser cónyuge conviva con este o esté a cargo de su asistencia o cuidado, y a los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Muy bien. Capítulo 3. Del consentimiento informado se trata este capítulo. Del consentimiento informado. Artículo 5. Definición. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud, al procedimiento propuesto, con la especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados, el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo del procedimiento quirúrgico de hidratación, alimentación, reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estado terminal irreversible e incurable. El otro punto, el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Muy bien, vamos a leerlo de vuelta. El artículo 5, que tiene que ver con el consentimiento informado. Respecto de los puntos que les acabo de leer, pueden volverlos a escuchar. La definición es entonces: entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad efectuada por el paciente respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos de este, los procedimientos alternativos posibles, las consecuencias de la no realización y los puntos que les acabo de leer. Pasamos al artículo 6. Obligatoriedad
entonces del consentimiento informado. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su efecto físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193, con los requisitos y con el orden de prelación allí establecido. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente, en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Artículo 7. Instrumentación. El consentimiento informado será verbal con las siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito. Las excepciones son internación, intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico y terapéutico invasivo, procedimiento que implica riesgo según lo determinada la reglamentación de la presente ley y revocación. Entonces, el consentimiento va a ser verbal, salvo en estas excepciones que les acabo de leer. Artículo 8. Exposición con fines académicos. Claro, se requiere el consentimiento del paciente o de sus representantes para la exposición con fines académicos del material relacionado con la historia clínica de ese paciente. Artículo 9. Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos: cuando mediare grave peligro para la salud pública, cuando mediare una situación de emergencia con grave peligro para la salud o vida del paciente y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales. Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo. O sea que queda eximido, hay una excepción al consentimiento informado cuando hay una urgencia, una emergencia, hay peligro para la vida del paciente, no puede dar el consentimiento por sí o por un representante, o cuando mediare un grave peligro para la salud pública. Muy bien. Artículo 10. Revocabilidad. La decisión del paciente en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar la decisión y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la decisión implica. ¿Sí? Esto cuando hay una revocabilidad. Cuando el paciente decide revocar en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados. Muy bien. Artículo 11. Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a la salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgado de primera instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de 2 testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la manifestó.
Artículo 11 bis. Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa derivadas del cumplimiento de la misma. Si se ajustó a derecho a esta ley, el profesional está libre de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa, ya que estaba cumpliendo con la ley. Bueno, vamos al capítulo 4, que trata sobre la historia clínica. Muy bien. De la historia clínica. Entonces, capítulo 4, artículo 12. Definición alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por historia clínica el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, atención, que está la descripción de lo que es una historia clínica, en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Artículo 13. Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma. Hay que guardar los protocolos de cada actuación. Artículo 14. Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada, salvo caso de emergencia. O sea que el dueño de esa historia clínica es el paciente y si la pide hay que entregársela. Muy bien, artículo 15. Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que dispone la reglamentación, en la historia clínica se debe asentar la fecha de inicio de su confección, b. los datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, c. los datos identificatorios del profesional interviniente y su especificidad, d. registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes. E. Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos del paciente, si los hubiere. F. En el caso de historias clínicas odontológicas, estas deben contener registros odontológicos que permitan la identificación del paciente. G. Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines, con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza. Constancia de intervención de especialista, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos D, E y F, o sea, los que figuran acá, lo pueden ver, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales
adoptados y actualizados por la OMS, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria. Para el caso del inciso F, el de las historias odontológicas, debe confeccionarse el registro odontológico integrante de la historia clínica, en el que se debe individualizar las piezas dentales del paciente en forma estandarizada según el sistema dígito 2 o binario, conforme al sistema de marcación y colores que establezca la reglamentación. Artículo 16. Integridad. Forman parte de la historia clínica los consentimientos informados, las hojas de indicación médica, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante. 17. Artículo 17. Unicidad. ¿Se imaginan qué será? La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento o establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una clave uniforme, la que deberá ser comunicada al mismo. No puede haber 10 historias clínicas dando vuelta. Artículo 18. Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se establezcan en el libro, todo lo que dice acá, 2, sección 3 del título 15 del Código Civil del Depósito y normas concordantes, ¿no? Está hablando de cómo deben ser guardados. Muy bien. Artículo 19. Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica el paciente y su representante legal, el cónyuge. Atención, porque esto es quien puede venir a solicitar la historia. Entonces, A, el paciente y su representante legal. B, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distinto sexo, según su acreditación que determine la reglamentación, y los herederos forzosos, en su caso con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla. Y C, los médicos y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante legal. A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo, podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester. Artículo 20. Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa de habeas data, a fin de asegurar el acceso y obtención de aquella. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de gastos de justicia. O sea, si se niega, tiene el derecho a la habeas data. Si alguien se niega a entregar una historia clínica.
el paciente o quien lo solicite, si está ajustado de derecho, tiene derecho a la acción directa de la habeas data. Artículo 21. Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiese corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán grave falta, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título 8 de la Ley 17.132. Y en las jurisdicciones locales serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rige en cada una de ellas. Capítulo 5 es el último de la ley. Disposiciones generales. Artículo 22. Autoridad de aplicación nacional. Artículo 22. Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdicción nacional el Ministerio de Salud de la Nación y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires la máxima autoridad sanitaria local. Invítase a las provincias y a la ciudad autónoma a adherir a la presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en materia de acceso a la justicia. Artículo 23. Vigencia. La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de los 90 días de la fecha de su publicación. Artículo 24. Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 90 días contados a partir de su publicación. Artículo 25. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Muy bien. Esta es la entonces ley 26.529. La hemos leído, amigos y amigas, que trata sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Derecho del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Espero les haya servido la lectura para repasarla, rememorarla, estudiarla. Y terminamos por hoy. Nos vemos en la próxima lectura, en la próxima cita de estudio de psicoanálisis. Bueno, en este caso de la Ley de Salud Pública. Les dejo un saludo. Nos vemos en la próxima.